Estamos de nuevo con Momentos de Dios y la Mujer. Habla Pastora Laura Matías en este segmento de la mujer samaritana y estamos hablando de cómo Jesús tuvo que detenerse en Samaria, número 1. Jesús sabía que había una necesidad mucho más grande que el hambre y el agua seca, ¿verdad? El hambre y el agua física. Jesús se encontró con una mujer y vamos a proseguir donde dice el número 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús le puso una demanda en ella, dijo: dame de beber. A mí me muestra que Jesús quería saber qué era lo que estaba buscando esa mujer. Esa mujer dice al número 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ella no podía darle a Jesús de beber de nadie más. Ella tenía que confrontar la petición, el pedido que Jesús le estaba haciendo a ella: dame de beber. Ella no podía decirle a alguien más: oh, tú que estás aquí, traes agua para él, dale de beber. O tú. No, Jesús la encontró sola. Número 1, le hizo una petición: dame de beber. Él sabía que ella no tenía esa agua. Número 2, sabía que estaba sola. Sabía que ella tenía que confrontarse con él a toda costa, ¿verdad? Iba a tener que ser un encuentro y una confrontación. Entonces la mujer dice, número 5 dice, pues vino, número 8, del 8 sigue el 9, dice que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Y que los judíos y los samaritanos no se tratan bien entre sí. Jesús es el antropólogo de antropólogos. La antropología tiene que ver con el estudio de las culturas. Jesús es el que traspasa toda cultura. Jesús es el que une a las culturas. Entonces la mujer samaritana, en su manera simple, dice: ¿cómo tú, siendo judío, me estás pidiendo a mí de beber si yo soy mujer samaritana y no nos podemos, ¿verdad?, ayudar unos a otros? Eso es lo que es las divisiones de la cultura. Son subdivisiones, ¿verdad?, que la gente se enfoca nada más en tu cultura. Pero Jesús no viene a mostrarte una cultura. Jesús viene a romper esa cultura humana y viene a ponerte en una cultura divina, donde dice el Señor que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús viene a mostrarle a la mujer que la cultura de donde ella viene, realmente había mucha ignorancia acerca del verdadero Dios. El Dios no conocido que nos habla Pablo cuando él tuvo que hablarle a Agripa, ¿verdad?, cuando él vino a conocer. Entonces lo que a mí me muestra es que la mujer samaritana, como tú y yo, vivimos una vida religiosa, una vida de costumbres, una vida de tradiciones que no trae justicia, no trae paz, ni trae gozo. Pero Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Porque la religión nunca te va a traer el reino de Dios. La religión simplemente es una autojustificación, lo que lo llamo yo. A mí no me digan nada porque yo voy a la iglesia. A mí no me digan nada porque yo voy a la iglesia todos los domingos. A mí no me digan porque yo soy cristiana. A mí no me digan porque yo soy católica. Aún los cristianos estamos mal. Aún los cristianos no conocemos la misericordia y la piedad de Dios, la sabiduría divina que Él dice, ¿verdad? Si el que se sienta falto de sabiduría, pídala a mí que me la doy en abundancia. Pídala a Dios, dice, que la da en abundancia y sin reproche. Dios, el Dios altísimo, el que tú y yo servimos, es un Dios de sabiduría. Él conoce todas las cosas. Él sabe, como luego dicen en el simple dicho, de qué pata cojeamos todos, ¿verdad? ¿Qué nos falta a cada uno de nosotros? Entonces Jesús sabía lo que le faltaba a la mujer samaritana. A Jesús le está diciendo en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, fíjate nada más lo que le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahí está la clave, hermano mío y hermana mía. Cuando tú lees la palabra, Jesús te introduce a un misterio.
Jesús te introduce a una verdad, porque el Evangelio es misterio para los que no tenemos a Cristo, pero para los que tenemos a Cristo es un tesoro en tu corazón. Y allí Él desglosa, ahí Él se está identificando con ella, porque es bien importante que, número uno, Jesús venga a tu vida, pase por tu vida. Es bien importante que Jesús te invite y te pida, ¿verdad? Dame de beber. Entonces Él te va a pedir algo para probar tu fe. Jesús siempre va a probar nuestra fe. El Espíritu Santo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre es el Padre eterno, el que creó todas las cosas, el Padre celestial. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, nos estamos refiriendo al Padre eterno. Jesús, esa es la promesa, el Hijo que iba a venir, ¿verdad? En Isaías ya era una promesa. Yo siempre llamo el arma secreta de Dios, ¿verdad? Jesucristo, porque la ley no se pudo cumplir por el hombre. Los mandamientos, ¿verdad? El hombre no fue capaz de cumplirlos. El diluvio, ¿verdad? Solo salvó a Noé. Pero en los últimos tiempos Jesús habla a nuestras vidas, donde Él murió por todos, por justos y pecadores. Por eso murió Jesús, por los justos y pecadores. Entonces aquí le está diciendo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesucristo tiene muchos nombres: el Redentor, el Cordero, el León de Judá, el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es la nube de gloria. Tiene tantos nombres que son sus características. Es su redención. Es la identidad de un Dios con la multiforme gracia. Por eso aquí le dice, aquí se está poniendo Él como el agua viva. Aquí le está diciendo, este es el agua, yo soy el agua que tú necesitas. Entonces Jesús se está identificando aquí como el agua viva. Y ella le dice, la mujer le dijo en el 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Mira, nosotros cuando no conocemos a Cristo somos tan cortos de vista y no tenemos ninguna visión más que lo físico. Todo esto en esta vida es físico. Nos enseña la matemática que tienes que tener ese razonamiento, ¿verdad? Procesos, tienes que saber cómo procesar los problemas en la vida. Tienes que saber, como le dicen, mucho coco, ¿verdad? Entonces viene también la metafísica, ¿verdad? La metafísica, que tienes que saber cómo se transforman las cosas, la gravedad, la ley de la gravedad, todo tiene que ser concreto. Pero Jesús nos enseña lo espiritual. El lenguaje del espíritu tiene que ser procesado por medio del Espíritu Divino. El lenguaje divino es un lenguaje que trae resultados. No es un lenguaje que te dice los procesos. Aquí la mujer samaritana, ¿qué crees? Estaba a punto de pasar por un proceso como tú y yo. Viene la revelación a través de Jesucristo y le dice, yo soy el agua viva. Si supieras el don, ¿verdad? Aquí le dice, el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Dios dice, si conocieras el don de Dios, ¿sabes cuál es el don? La gracia. Esa gracia eterna, esa gracia que Él es, Cristo en nosotros. Dice la palabra que por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe, nos dice Pablo, ¿verdad? Y la gracia es multiforme. Que ministremos, dice, según la multiforme gracia que Dios nos ha dado. Así es que la mujer samaritana estaba a punto de recibir esa gracia solo por ir al pozo, solo por ir a lo que ella creía que era su responsabilidad, ¿verdad? Ir al pozo de Jacob, ir a la iglesia, ir a esto. Pero en este día, tal vez Jesús
tenga un encuentro contigo como lo tuvo conmigo, como yo lo tuve con él, donde Dios se revela a él mismo a nosotros y nos corrige ese pasado, nos corrige, nos desglosa la vida que hemos llevado sin él, la vida que no hemos tenido a Cristo en nuestro camino, la vida que quisimos vivir nada más en nosotros mismos. Yo le llamo ensimismados, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo aquí, oh, ¿acaso eres tú? Le dice ella, le responde en el versículo 12. ¿Acaso? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Bueno, ¿qué crees? Ella ya estaba inquiriendo, ya estaba preguntándole a Jesús. Primero le dice Jesús en el versículo, fíjate, primero le dice Jesús en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él está poniéndose accesible a ella. Yo te digo, Dios es tan accesible, amada mía. Dios siempre quiere estar, Él siempre está dispuesto para que nosotros podamos ver su luz, podamos ver su gloria, podamos ver su bondad y su justicia, porque la mujer samaritana tenía algo que decirle a Jesús, pero ella no sabía cómo decírselo. Así es también mucha gente que nos pregunta cosas acerca de nuestra vida y no tienen esa gracia o no hay esa gracia de Dios en las personas para que nosotros podamos desglosar, ¿verdad?, nuestras vidas, y nos quieren decir cómo corregir algo que solo Dios corrige, o nos quieren hacer notar las cosas que solo Dios nos puede hacer ver, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que saber usar y tener esa gracia del acceso de gracia del trono de Dios. Entonces aquí le dice la mujer, le dijo, Señor, ¿acaso en el versículo 12, acaso le dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Había un pozo antes, el de Raquel también, pero este pozo era el pozo de Jacob, donde Raquel también llevaba su ganado. En Génesis, ¿verdad? El Señor nos habla donde Raquel llevaba su ganado y dice que Raquel era la pastora del rebaño. Una revelación tremenda. Dios tiene pastores y pastoras. A Dios le place poner pastores a su cargo para su pueblo. Y aquí vamos a continuar en un momento. ¿Qué es lo que la mujer samaritana descubre, verdad? Ella está acostumbrada a una tradición, su vida era un pasado, su vida era realmente una legalidad, su vida era una tradición, su vida era una religión, pero vamos a estar a punto de descubrir qué es lo que la mujer descubre en este momento. Seguimos contigo en un momento. Dios te bendiga.